Arturo Alessandri es una de las grandes figuras del siglo XX chileno. En esto siempre hay que tener en la cabeza la relevancia en sí de los personajes, no necesariamente el afecto que le pueda tener uno u otro a dichos personajes. Alessandri es una figura crucial de la política chilena del siglo XX. Sin embargo, empezó su vida política a fines del siglo XIX. Él nació en 1868, es de una familia de inmigrantes, por ende no es de una familia de la aristocracia tradicional chilena, y en 1891 se vio involucrado en la guerra civil. Sus parientes y amigos estaban en la oposición al presidente Balmaceda, y en enero de 1891 el joven Arturo Alessandri, estudiante de Derecho, toma esa misma posición y se opone a la dictadura, como él decía. Todo esto está narrado en un libro que se llama La Revolución de 1891, mi actuación, donde la revolución pasa por los ojos y las vivencias del propio Alessandri, quien se convirtió en un periodista clandestino, alcanzó a estar en la cárcel, de donde lo fue a sacar Julio Bañado Espinosa, el profesor del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, gran constitucionalista. Y además ministro de Balmaceda. Ministro de Balmaceda, ministro de Guerra en campaña y constituyente de Balmaceda, y además el autor de esa historia notable que se llama Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891. Bueno, ese fue Arturo Alessandri. Por ende era un partidario del parlamentarismo en ese minuto y contrario a la dictadura del presidente Balmaceda. En 1893 hizo su tesis de grado en las habitaciones obreras, lo cual muestra que hay un cierto sector del liberalismo que está preocupado por este tema. También en el mundo conservador había esa preocupación, y también en el mundo radical. Ojo, había sectores en los distintos grupos que estaban preocupados. No era todo el partido que tenía esa iniciativa. Y en 1897, como tú decías hace un momento, fue elegido diputado por Curicó, y como dice Nicolás Cruz en un interesante artículo en un libro que se llama 7 estudios sobre Arturo Alessandri, él inició esto que se llama el casa a casa, o sea, el puerta a puerta. Claro. Hizo una que campaña. Hoy día es tan común en el contexto de las elecciones municipales, por Efectivamente, y Arturo Alessandri lo hizo, y ciertamente fue elegido diputado, y fue un diputado muy, muy activo en el régimen parlamentario, y él reconoce que tendría uno de los vicios propios del parlamentarismo, que era este deporte de intentar votar un gabinete, de interpelar, de hacerle dura la vida al oficialismo, al gobierno. Así es, pero incluso cuando cambiaban los gabinetes, de repente había un gabinete afín a quienes estaban en la oposición, porque era un sistema muy, muy raro, donde el presidente no mandaba, sino que formaba los ministerios la mayoría parlamentaria. Bueno, él estaba ahí en esa posición. Se distinguió como parlamentario por ser un hombre muy brillante, realmente muy versado, ambicioso, además un gran orador. Es uno de los grandes oradores de la historia de Chile, quizá el más notable, el más atractivo, el que llegaba más a las masas, que mezclaba adecuadamente, como lo resume Mario Góngora, un carácter populista con una visión de estadista, y en ese sentido fue creciendo políticamente hasta llegar a La Moneda.